Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y la conexión. El duelo gestacional, perinatal y neonatal deja una huella indeleble en el camino de la vida. Es nuestro objetivo que con estas entrevistas encuentres herramientas, entendimiento y sobre todo consuelo en estos momentos de dolor, pero también de amor, resiliencia y esperanza. Sin más, doy la bienvenida a Marcela Isabel Almeida Silva. Ella es psicóloga clínica y perinatal, máster en atención temprana, es miembro del Postpartum Support International, es miembro de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, docente de la Universidad de las Américas, instructora en masaje infantil enfocada en la vinculación y el apego, la crianza respetuosa y el apoyo para los padres. También es tía Estrella. Muchísimas gracias, Marce. Tengo el honor de conocerte. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Steffi, por esta invitación y qué placer también a través de este encuentro poder acompañar también a más familias y abrazarles en este proceso. Gracias, Marce. El tema de hoy es Memorias Invisibles. Sanar el duelo a través de las palabras. Comienzo con esta pregunta. ¿Cómo puedo sanar a través de las palabras? Bueno, mi trabajo justamente como psicóloga, desde la perspectiva que yo trabajo, es justamente a través de la palabra. Y coloquialmente hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que las palabras se las lleva el viento, Mm. pero no es así. Las palabras realmente dejan huella y nos marcan y calan hondo, para bien o para mal. Eh, y hay una frase muy, muy bonita de Eduardo Galeano que a mí me gusta mucho, que justamente menciona, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Entonces, justamente ahí vale la preguntarse, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia que yo me estoy contando, la que yo estoy escribiendo? Y justamente sanar a través de la palabra es eh, porque la palabra crea sentido, la palabra construye, la palabra también es un acto. Y justamente cuando hablamos de duelo perinatal, hablamos de la importancia de visibilizar, de quitar justamente ese silencio que la rodea, que justamente viene acompañado de ese tabú. Cuando comenzamos a trabajar en este proceso de duelo perinatal, cuando nuestro bebé no está, nos dicen, es preferible hablar o como fundación y organizaciones para nosotros es recomendable, ¿no es cierto?, estas acciones hacia los padres. Pero ¿qué hay dentro de la sociedad, dentro de la familia? Eh, Más bien se limita ese proceso de palabra, ese proceso de poder contar la historia, cómo fue, cómo me siento, ya es un mes, ya es un año, va a ser Navidad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me siento? ¿Cómo podemos trabajar este proceso de palabras en el entorno familiar? Bueno, eh, justamente cuando hablamos de duelo perinatal, me parece importante hablar también de las características que le rodean. Entonces, primero es un duelo súper inesperado. ¿Verdad? Nadie, ninguna mamá, ningún papá se imagina la muerte cuando estamos hablando del inicio de la vida. Entonces es súper inesperado. De igual es un duelo bastante abstracto, porque muchas veces esa familia no llega a ver a bebé, eh, especialmente si eso sucede en las primeras semanas. Sobre todo, como lo mencionábamos antes, es un duelo que está rodeado de mucho silencio, pero hay que preguntarse por qué está rodeado de este silencio. Entonces, al ser un duelo tan doloroso, como no tenemos herramientas como sociedad para abarcarlo, lo que hacemos es evitarlo, tratar de decir, no existe, no está pasando, pero es porque no tengo herramientas. Entonces, una de las principales ayudas para tener herramientas justamente es hablarlo, porque si yo lo hablo, lo visibilizo, porque si yo lo hablo, también
puedo contactarme con más personas que lo pasaron y no sentirme tan sola y tan solo en este proceso. Porque si yo lo hablo, estoy dando cuenta que este valor, que dolor, que este sentimiento tiene un valor, tiene un lugar y es necesario ser sentido. Entonces, como sociedad, primero darle un espacio, justamente darle un lugar, visibilizarlo. Después, estar ahí, no tener miedo a atravesar este dolor, porque no hay otra forma de, de pasar el duelo si no es atravesándolo, viviéndolo. Igual, sabiéndolo acompañar desde el amor y la empatía. Muchas veces no sabemos qué decir, pero es porque nada que podamos decir o hacer va a disminuir el dolor de esa familia, pero sí va a hacer que no sea más complicado y que tal vez ese transitar, ese navegar en este duelo sea mucho más transitable, mucho más digerible. Y justamente el hacerse presente, el preguntar qué necesitas, el hacerle saber yo estoy aquí para ti, el incluso reconocer, no sé qué decirte, pero te quiero mucho y estoy para ti. Y justamente evitar estas frases que como sociedad tenemos fabricadas, que son muy dolorosas, que es el, eres joven, vas a tener más bebés. Primero no sabemos si va a ser así o no. Y después, en ese momento, esa familia está llorando a ese bebé. Entonces, lo que importa es ese bebé. Entonces, es muy importante validar esas emociones, hablarlo, preguntar qué se necesita y también incluso reconocer que tal vez uno no tiene las herramientas, pero que está ahí con ese amor. ¿Qué consejos les darías tú a estos padres? Les diría que no están solos. Lastimosamente, tienen que enfrentarse a esta realidad, pero que le den un lugar a esa emoción, que le den un lugar a ese dolor, porque no hay otra forma de resignificar todo lo que me está pasando, de darle un lugar en mi historia, si es que yo no lo siento. Entonces, apapachar ese momento, reconocer qué es lo que yo necesito, qué es lo que me va a ayudar. Por ejemplo, muchas veces al inicio del proceso, a veces me cuesta a mí poner en palabras lo que yo siento o verbalizarlo. Algo que a mí me gusta mucho, que lo encuentro muy valioso. Yo soy un amante de la literatura y yo utilizo el recurso de los libros mucho en mi vida profesional y personal. Entonces, a veces leer cuentos acerca del duelo perinatal o escritos de otras madres y padres y familias que han atravesado esto, me pueden a mí ayudar. Primero, identificarme con esto, ayudarme a no sentirme tan sola o solo en este proceso y también a darle un sentido y a poner palabras donde antes yo no sabía darle un nombre a lo que sentía. Entonces es muy valioso. Qué lindo poder también tener este espacio para poder trabajarlo, para poder buscar información. Acá tenemos un cuento en Ecuador muy lindo, desde el suelo hasta el cielo, de Andrea Costales, es Es precioso. Y poder trabajarlo, poder transitarlo. Si tú, la persona que nos estás escuchando, puede revisar la información y el canal de YouTube de la Fundación. Hemos hecho varias recopilaciones de libros a nivel internacional con las autoras, hemos hablado con las mamás que se han inspirado en escribir su verdadera historia, poner en palabras lo que en su momento fue mucho dolor, pero ahora está siendo de bendición y ayuda para muchísimas, yo diría miles de mujeres que pueden leer y pueden identificarse con este dolor y este duelo perinatal. Nuevamente, muchísimas gracias, Marce, por estar acá. Este es tu espacio. Gracias por compartir y a ustedes también, gracias por formar parte de Fundación Nicolás. Comparte esta información si es necesaria. Recuerda que todos los profesionales de la salud están a un solo clic. Si quieres pedir información a nuestra psicóloga Marcela Almeida, estás en todo tu derecho y estás solo a un clic de poder tener esta información.
Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.